Muy buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional. Estamos aquí en vivo y en directo de los estudios de televisión regional en la ciudad de Rosario. Hoy es día miércoles, día de la inseguridad, y están con nosotros los doctores Rodrigo Masuccini y Adrián Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Hernán. ¿Todo bien? Todo bien. El domingo pasado apareció en el diario Página 12 un artículo muy interesante, una entrevista del periodista Martín Granoschi al doctor Raúl Zaffaroni, y me gustaría comentar con ustedes algunos párrafos de esta entrevista, muy larga pero muy interesante. Me gustaría conocer la opinión al respecto. En un momento dado, con respecto al funcionamiento de la Corte, como todos ustedes saben, hay un serio problema, un conflicto de poderes muy serio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Con respecto al funcionamiento de la Corte, dijo el doctor Zaffaroni: el ministro no solo debe dar la orientación a los secretarios de la Corte para trabajar en un tema, sino que después, con el borrador terminado, debe hacer el control técnico. Si solo dio la orientación y no es un especialista, no habrá control técnico. Entonces las sentencias pueden no tener calidad técnica y puede salir jurisprudencia contradictoria y sin vuelo doctrinario. Según la opinión de ustedes, Rodrigo, ¿esto en qué puede perjudicar al pueblo? ¿Es importante que el pueblo sepa que esto puede suceder en la Corte a nivel nacional? Sí, hay que entender una cosa. La Corte Suprema es un órgano de gobierno. Es tan político como el Poder Ejecutivo. No es político partidario. Por eso es tan importante que este órgano de gobierno de la República sea lo más técnico, probo e imparcial posible, dentro de lo humanamente posible que alguien puede ser imparcial. Estamos teniendo un problema serio en la Corte. Nos está faltando gente, hay ministros muy capaces pero de avanzada edad, que ya no pueden cumplir la función, o al parecer no tan bien como antes. Y tenemos otro problema, desde que la tecnología está en desmedro a veces de la Corte, porque muchas veces el ministro no hace la resolución, sino se lo encarga un relator. ¿Qué pasa? Con esto del copiar y pegar, de toda esa información, cada ministro y cada relator hace un tomo de su voto, generando lo que hablábamos antes del inicio del programa, un tomo de su voto generando dentro de las 400 páginas de ese voto contradicciones, idas y venidas, porque no tienen una idea coherente, se pierden todo por un lucimiento personal del relator que quiere quedar bien con el ministro. ¿Qué tenemos? Un fallo de la Corte que son, a lo mejor de 4 votos o 3 votos, son 4 tomos diferentes, que muchas veces no se consigue ni la mayoría, se enmascara que existe una mayoría cuando en realidad es totalmente contradictorio. A modo de ejemplo de lo que está pasando hoy en día. ¿Y esto puede ocurrir también, por ejemplo, en la Corte Provincial de Santa Fe? En todas las cortes pasa lo mismo, pero digamos en la nación se nota más. A lo mejor la Corte Provincial tiene la inteligencia de no largarse a hacer obras maestras del derecho si no se trata de resolver un tema. Mal o bien, pero resolverlo acotadamente. ¿Qué opinión te merece esto, Adrián? Bueno, que en este momento están faltando ministros. Queda muy claro que no hay ningún ministro con conocimiento del área penal. No significa que los demás juristas, que los CETI no conozca de penal, pero no tiene especialización. Eso se tiene que reemplazar en un área tan sensible como el derecho penal. Me parece que lo que estaba hablando antes es que la Corte hay que pensarlo que es parte del gobierno. La Corte gobierna. En una división de poderes tiene el poder, o sea, el poder jurídico es el órgano máximo de que dice justicia. En este momento tenemos menos de una mitad de Corte. Y creo que de esta forma no estamos funcionando. Por lo tanto, creo que los partidos políticos tienen que tratar de destrabar, pensar más como políticas de Estado. Si Carles no es el hombre, que se discuta que Carles si es o no es el hombre. No se puede pensar que una corte, o cooptar una corte, porque volvemos a la etapa previa del año 2000. Tenemos que volver a esa corte prestigiosa que fue la de los 7 miembros. Y creo que la capacidad jurídica, los hombres del derecho están. Simplemente hay que ponerse a pensar, los partidos tienen que conversar un poco más y pensar estas cuestiones como cuestiones de Estado. Es lo que siempre nosotros vemos, que se partiza tanto, se divide tanto, que se deja ver cuestiones de Estado. Y la Corte es una cuestión de Estado. Muy claro. Dice más adelante el doctor Zaffaroni, refiriéndose a las sentencias contradictorias. Se genera inseguridad. Las sentencias contradictorias afectan la certeza del derecho. El derecho es algo que tiene que permitir prever. Si yo voy a realizar tal conducta, tengo que prever qué consecuencias me puede traer.
Frente a decisiones contradictorias, la previsibilidad se resiente. ¿Por qué, Rodrigo, consideras que estas reflexiones de Zaffaroni son importantes para la gente de la calle como uno, por ejemplo? Porque, digamos, en algunos países donde la jurisprudencia se toma muy en serio, donde es guía de conducta o de las acciones humanas, vamos a tomar el típico ejemplo de Estados Unidos, uno sabe que si dado A y da ser B, o sea, comete por ejemplo, hay un accidente de tránsito, un homicidio culposo, recibe determinada pena. Estamos en un momento de la sociedad argentina es que muchas veces las sentencias, dado la calidad personal de alguien, puede ser A o B, depende. Y ese es uno de los tantos problemas. Hay muchos más problemas. El derecho es todo un bloque. Sí, claro. Eso es importante entenderlo porque uno piensa que el derecho es resolver lo que dice una norma en un determinado caso. Hoy estamos resolviendo cuestiones de vida. Estamos viendo si se puede hacer un aborto, no se puede hacer, si estamos hablando de si se puede extender la vida de una persona, estamos hablando también de la calidad de vida. Es decir, cuando se está resolviendo, cuando la Corte llega en ese poder difuso, en ese control difuso que tiene, está gobernando. Y si el gobierno hace contradicciones, a él le digo, te lo doy, a vos no, ahí es donde se empiezan los problemas. Estos votos, estos tomos que está diciendo Rodrigo, generalmente en ese lucimiento, uno dice que hay una biblioteca que nos da la razón y otra biblioteca que no. Yo creo que hay varias bibliotecas. Y algunas no dan razón, otras por la mitad, algunas un poco más, algunas no dicen nada. Si yo hago todo eso, el soberano, o sea, el pueblo, lo estoy gobernando contradictoriamente. Por eso hay que pensar que el derecho es un bloque. Y hoy la Corte, al no tener una Corte Constitucional, que es una idea mía, y a llegar en tan pocos casos, porque llegan muy pocos casos a la Corte, que lo hemos hablado de esto, estamos haciendo precedentes que son malos, o sea, que son precedentes contradictorios en el gobierno. Y eso hay que corregirlo. Creo que una forma de corregirlo no pueden llegar 250.000 causas por año a la Corte, sino que hay que hacer una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional que reduzca todo esto. Muy claro. Para finalizar por el momento estas reflexiones del doctor Zaffaroni, dice más adelante, por su tarea concreta la Corte es cada vez menos un tribunal constitucional. Para el control de constitucionalidad de una norma no hace falta ser muy especialista, el Pleno de la Corte puede hacerlo. Pero estamos hablando de que en la práctica actúa mayoritariamente como tribunal de casación. Rodrigo, ¿por qué no le explicas a nuestra audiencia por qué, según Zaffaroni, la Corte actúa como un tribunal de casación y qué significa la casación? Sí, básica casación es cuando se toma un hecho, sobre todo antiguamente la casación pura se tomaba, se fijaba expresamente sobre el derecho del caso concreto. Entonces, digamos, aquí en la Argentina usamos la Corte Suprema como una tercera instancia revisora de derecho. Que la casación es legislativa, nunca es judicial. Y una tradición francesa es la forma que los tenían agarrados los legisladores a los jueces. Los legisladores venían de la Asamblea Popular y los jueces eran la nobleza. Era la forma que tenían de agarrarlo para que no se le fueran, no vengan los privilegios de la nobleza. Es la forma de control. ¿Saben por qué les hago estas preguntas que pueden ser muy técnicas y que lo hablamos con Rodrigo antes de entrar al aire? Porque creo que la opinión pública merece y debe conocer, interiorizarse un poco acerca de estos temas, porque hacen en definitiva a la seguridad y a la libertad individuales. Creo que hay que popularizar el pensamiento de Zaffaroni, cómo funciona la Corte Suprema, qué es una casación. Me parece que es muy importante a través de los medios de comunicación que el pueblo sepa de qué se trata. No sé qué pensás, Adrián. No, aparte que hablándolo la gente lo va entendiendo, y aparte que hay que sacar esa idea que el discurso jurídico es para unos pocos. El discurso jurídico, cuando alguien te lo explica muy complicado porque no lo entiende, y eso es la idea, el que conoce el derecho lo hace muy simple. Claro. A veces tiene que llevar un poco más tiempo, pero lo hace simple. Cambiamos un poquito el tema. El miércoles, en la capital del miércoles, hoy, miércoles 6 de mayo, hay en la sección policiales un título que dice: hay 27 audiencias orales por día desde que rige el nuevo sistema de juicio penal,
Dice el artículo, a 15 meses de la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento de delitos en Santa Fe en toda la provincia, se celebraron más de 12.000 audiencias orales y públicas, un promedio de 27 por día. Luego explica en qué consiste el nuevo sistema. Y dice más adelante, el contraste se da con el sistema escrito, en el que el trámite transcurría en secreto, a espaldas del conocimiento público de cada etapa del proceso. Hay coincidencia general de que en el nuevo sistema penal los errores, insuficiencias o arbitrariedades quedan más expuestos, por lo que es más dificultoso, no imposible, convalidar una situación injusta para los acusados o para las víctimas. ¿Quién dice eso? El diario La Capital. No lo firman. No lo firman. Después, bueno, porque sería interesante que digan qué pasó con los monos. Bueno, ese es otro tema que si hay tiempo. Bueno, si vamos a un punto, si decimos que ocurre que ahí no hay abreviado, que digan el tema de los monos, entonces estamos de acuerdo. A mí cuando no firman es algo raro. Tranquilo, con calma, no se me ponga nervioso, estimado Doc. Pero es interesante que lo firmen, porque si no estoy discutiendo con... ¿Quién lo escribió esto? Esteban Ipirín, no sé quién lo escribió, porque si no, está diciendo algo que no es real. Aquí aparece en letra muy chiquita Virginia Benedetto, La Capital. Debe ser ella. Aquí está, o la que sacó la foto. La foto, bueno. Estaría bueno. El problema fue el fotógrafo. Pero diga que la foto es del Parque Independencia, Hernán. Bueno. ¿Cuál es? ¿Qué opinión le merece esto? No, que bueno, ¿Qué pasa? es lo mismo que te digo antes, que cuando acá todos cierran abreviados. Y estas audiencias, hay que ver qué son las audiencias. Primero que habría que contar si hay 27 audiencias. Las audiencias están bárbaras, pero no hay audiencias. Hay muy pocas audiencias. Esas 27 audiencias son revisiones, de recontra revisiones, quizás audiencias imputativas, acusaciones. ¿Cuántas vemos, Rodrigo? ¿Habrán 5 o 6? 5 o 6. Pero esta foto que está acá dice sala, una audiencia oral del mes pasado en los tribunales de Rosario. Esto es una audiencia pública, oral. Sí, por eso. Y entonces, bueno, si hablamos que hay 5, o sea, una de esas 5 puede ser esa. Aunque en esta sala que habrá habido 5 a la semana. Me parece que esa audiencia, esa nota no se ajusta a la realidad. Me parece que una nota de publicidad, una nota autopoética de un subsistema del Estado que quiere permanecer gobernando a través del Poder Judicial, pero que no realmente no está cumpliendo la expectativa. Y las únicas expectativas, o sea, lo único que te pueden decir la verdad son las cientos de víctimas que están en las puertas de los tribunales, marchando, y que entienden que el sistema no le está ofreciendo nada. muy claro. Hernán, Ya para finalizar, 148.000 causas sí, por año y 27 audiencias diarias. Hagan la cuenta. Dice el ministro de Justicia, el doctor Juan Legui, que ustedes lo conocen. Sí, Juan. Este dato es para subrayar, ya que la respuesta del sistema penal deja de ser la prescripción, algo que caracterizaba el viejo sistema. Cuando se adopta una salida alternativa, se le está dando una respuesta a la víctima. Quiero aclarar que Peor. pero esto igualmente recién comienza. Dentro de unos 3 años, cuando empecemos a ver los plazos de prescripción, va a empezar a prescribir todo lo que está en Fiscalía ahora, guardado en los legajos, que se está perdiendo, porque es muy difícil conservar los legajos actuales, va a empezar a prescribir, y nosotros vamos a venir a decir prescripción, y vamos a traer los escritos acá, si estamos vivos, si el programa sigue saliendo, si Santa Fe sigue existiendo. Para que quede claro, hace 1 año y medio que comenzó este sistema, o menos. Los plazos de prescripción comienzan a partir de los 2 años. Febrero del 2016 estamos acá trayendo las primeras escritos de prescripción. Muy claro. Doctor Rodrigo Masuchina de Ruiz, muchísimas gracias. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una breve pausa y luego continuamos con el segundo bloque de la Mesa de la Seguridad. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario 88.9 Radio Gran Rosario. El sonido que buscas. Astor
Delivery Café en el centro de Rosario. Desayunos y meriendas, completos, clásicos y light, minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba, 984. Far One, la número 1 en descuentos. Córdoba 977. Envíos a domicilio 448-1444. ¿Seguís buscando tu futuro? No lo pienses más. Cursos de peluquería, manicuría y maquillaje en De los pies a la cabeza. Cursos cortos y de rápida salida laboral. Inscribite hoy mismo en Capitán Bermúdez. 10 de febrero 349. Teléfono 0341 47 88 66 8. Club Policial Rosario te invita a disfrutar sus instalaciones en Ricardone, hasta con un 30% de descuento. Cabañas, piscina, cancha de fútbol, espacios verdes con parrilleros, polígono para aire comprimido, también salón de eventos. Club Policial, consultá en Entre Ríos 251 o al teléfono 0341 424 3949. Club Policial Rosario, pasá un verano en familia. Te esperamos.